Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Estamos muy bendecidos y privilegiados de estar aquí, ¿verdad? Es una gloria, yo creo es el 30 aniversario de la gloria de Dios con esta obra de Betel. No puedo llamarlo de otra forma, su fidelidad, pero 30 años de su gloria derramada sobre nosotros todos y sobre todas aquellas personas que un día pusieron su pie en este lugar y en tantas de las casas que se han abierto ahora alrededor del mundo. ¿No es así? Estamos muy contentos y muy bendecidos. Para no olvidarme, aquí tengo un CD y les quiero decir que ya están preparados para que podáis hacer vuestros pedidos. Y en estos CDs están incluidas todas las predicaciones y todo lo que, los testimonios que estamos hablando aquí, las alabanzas y todo. Entonces podéis hacer ya vuestros pedidos que ya están terminados por allí, preparados para todos vosotros. Es un privilegio estar realmente en este lugar viviendo los 30 años de la gloria de Dios en esta obra de Betel que se ha extendido por ahora mismo 24 países. Y yo, pues, para los que no me conocen, yo soy Raúl Reyes. Estamos sirviendo con mi esposa, con Maike, llevando la obra de Betel en Alemania. Y pues para mí es un honor. Yo quiero decirles que cuando llegué por aquí, puse mi pie en Madrid para servir a Dios, tenía yo 22 años. Ahora tengo 25 años en Betel y no es la mitad de mi vida, esto es más de la mitad de mi vida que tengo aquí, ¿no? En este lugar, en Betel. Y pues les puedo decir que ha sido la gloria de Dios en mi vida, porque cuando salí de Puebla, vengo de Amistad de Puebla, también estoy muy agradecido a mis pastores ahí. Uno de ellos está aquí, Ernesto Alonso y Ruth, y Sergio Treviño y Cristi, que fueron los que tuvieron, ¿qué puedo decir? O sea, se lanzaron en fe para enviarme aquí con tan poca edad que yo tenía, con tan poco tiempo en Cristo Jesús y el aspecto que yo tenía. Yo vine aquí, parecía como de 15 años, se asustaron todos cuando me vieron aquí. Venía de México, chaparrito, flaquito, huesudo, y hasta aún los chicos que estaban en rehabilitación dijeron aquí, madre mía, o sea, María cuando me vio fue a Armando García, el primer misionero mexicano que estuvo aquí con Betel. Le dijo, Armando, ven por aquí, o sea, ¿cuántos años tiene? Yo creo que recibió pánico en su corazón cuando me vio. Y luego cuando me vieron los chicos allí, el primer día que llegamos, para empezar, nos llevaron a un bar a tomar un café y me dio un mareo impresionante. Jamás había tomado un café español de esa magnitud. Y luego llegando nos llevaron, vamos a comer, a comer con los chicos allí en la calle Raza. Y lo primero que nos dieron fueron patatas con gasoil. Porque Juan Carlos estaba detrás de Mariluz y bueno, andaba con su 127 allí, pues yendo o sea, era un coche que se le caían las puertas. Y luego y el tanque de la gasolina no tenía el tapón. Entonces pusieron la olla de patatas que habían cocinado las chicas al lado del bidón de gasoil y que tampoco, o sea, se le cayó el trapo que estaba tapando el bidón y empezó, y él como iba, quería ver a Mariluz, bueno, pero rápido, por aquí, y no se dio cuenta que las gotas de gasoil entraron en la olla de patatas, que estaban todas deshechas también. Y fue el primer día que llegamos los tres misioneros, ¿no? Betty Núñez, Lupita Campos y yo, que habíamos venido con Armando de Madrid, y nos sentamos allá a la mesa, y cuando doy la primera cucharada,
¿qué es esto? Dije, el primer pensamiento que dice, ¿esto voy a comer todos los días aquí? Y luego, pues, Paqui y Mariluz no estaban, ya eran un poco nuevas aquí, con sus pelos así, sin dientes. Y yo dije, ¿a dónde vine a caer? Y ellas, pues, es que era horrible ese caldo de patatas. Ellos se levantaron, fueron a la basura, fueron a tirar, y dicen, esto no hay quien ni se lo coma, que no sé qué. Y nos veían a nosotros y me venían a mí, y dice, este salió de un orfanatorio de ahí donde no les dan de comer. Y dice, ¿qué no les dan de comer en su país? Pero nosotros estábamos comiendo pues por testimonio, no éramos los misioneros. Y nos acabamos todo el plan. Pero bueno, o sea, tuvieron que tener fe las personas que nos envían como para ser misioneros en este lugar. Y yo tengo el privilegio de ser uno de los pocos misioneros mexicanos que se han quedado aquí. Digo pocos porque podían haber sido muchos más y pueden ser muchos más todavía. Amén. Dios me ha dado las fuerzas para mí. Yo estoy muy agradecido también a los chicos con los que conviví al principio, porque Dios sabía por qué me trajo aquí. Él tenía que enderezarme, forjarme y hacer todo en mi vida. Y lo que yo aprendí de ellos, aquí estando en comunidad, viviendo con ellos y usando las furgonetas solo con la primera y tercera y sin parabrisas y empujando y todas esas cosas que jamás en mi vida había yo hecho. Esos forjaron mi vida, me fortalecieron y empezó a surgir pues el guerrero que había dentro de mí que yo no había descubierto. Entonces estoy muy agradecido a todos ellos que me ayudaron y me enseñaron a vivir en fe y a trabajar, porque nunca había trabajado en mi vida. Y la manera de que ellos lo hacían pues era una manera impresionante también, que no es normal. Pero eso lo tuve que aprender yo también para que luego Dios me abriera las puertas y me enviara para empezar una nueva obra en Alemania, que pues tampoco son fáciles, ¿verdad? Pero estamos allí, estamos muy contentos, Dios ha hecho muchas cosas allí y seguimos adelante. Allí, pues, Dios me dio también, mi esposa, el regalo más grande después de haberle conocido a él, es ella, ¿no? Y ella ha estado conmigo y con nosotros todo el tiempo a través de todas las circunstancias y tenemos mucho gozo y muchas ganas de seguir adelante y tenemos una visión de que Dios va a hacer cosas grandes en Europa, no solamente en España, en Alemania, sino en toda Europa, porque estamos viviendo ahora una situación pero extraordinaria con todas esas personas que están viniendo de todos esos países. En Alemania ya va a llegar al 1.000.000 de refugiados que están entrando. Y Angela Merkel, la canciller, dijo un día, no tengáis temor, no tengáis miedo, porque el miedo, el temor, es un muy mal consejero. Y les dijo, y es tiempo de que nosotros como cristianos nos levantemos y comencemos a ir a la iglesia, porque no sabemos nada de nuestras raíces. Los musulmanes, ellos están fieles a su doctrina y a su religión, pero nosotros, dice, si a los niños les preguntas hoy, ¿qué significa el Pentecostés? No saben qué decir. O sea que les animo a leer la palabra, a ir a la iglesia para estar más firmes en las raíces que nosotros tenemos. La canciller en los medios de comunicación. Impresionante, amén. O sea, entonces eso nos motiva y en lugar de tener miedo, nosotros estamos viéndolo de otra forma. Toda esa gente que está viniendo, el diablo tiene unos planes, pero creemos que Dios tiene mucho mayores. Y si esa gente lo iba a tener muy difícil conocer a Cristo en ese lugar, ahora en nuestros países cristianos van a tener la oportunidad de conocer a Jesucristo.
Y en lugar de que Europa sea islamizada, nosotros tenemos que levantarnos y Dios creo que va a hacer algo y va a traer un tremendo avivamiento a nuestras naciones en este lugar. ¿Lo crees? Y por otra parte, quiero decirles que la palabra de ayer y la palabra de hoy, Dios nos está hablando tan específicamente, tan fuertemente, y nos está diciendo, reenfócate. Haz un nuevo compromiso otra vez y sube al monte y trae madera, como dice en Ageo, que es lo primero que tenemos que hacer. Porque lo que se viene no vamos a poderlo hacerlo de otra manera. Tenemos que estar con Dios y con el Espíritu Santo tan conectados, escuchando lo que Él nos está diciendo para los tiempos por venir. Entonces, me atrevo a decir que la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Amén, amén. Muy bien. Dios está con nosotros. Y bueno, sin más quiero presentar al próximo matrimonio que va a venir aquí con nosotros para hablarnos acerca de su testimonio y de la obra que está Dios haciendo a través de ellos en Portugal. Paulo y Celia, ¿están por aquí? Bueno, mientras vienen podemos recibirles con un aplauso. Olá, buenos días. Primeiro, perdonem mi espanhol porque não lo hablo bien, pero lo voy a intentar. Não sou também muito buena de palavras, pero quero dizer que é um honor para nós outros estar servindo a Deus em Lisboa. É um honor pertencer a esta grande família Betel. E é um grande honor ter Deus e haver conhecido Deus através de Betel. Eu cheguei a Betel em 98 e também tinha minha vida toda estropiada por el inferno de la adicción de las drogas. E a verdade é que eu havia estado em muitos centros terapêuticos, minha família havia gastado muito dinheiro, uma fortuna comigo, porque não é como agora que há muitos centros gratuitos. Naquele entonces tudo se pagava, os centros eram muito caros. E a verdade é que eu gostaria de deixar aqui como Deus faz as coisas. Eu não conhecia a Deus. E havia estado de centro em centro e para mim era o que funcionava, entre comilhas, eram os centros terapêuticos. E aí havido um dia que eu fui a comprar ao Casal Ventoso, que era um bairro muito horrível em Lisboa, e havia, para mim, ángeles fazendo evangelização. E sabes que eu, com meu caráter tão rebelde, eu me recuerdo como se fuera hoy. O chico me ha dado o papelito e me ha dicho, mira, mesmo que não lo queres, não lo eches fuera, lo guarda. E tinha uma frase muito forte, que era um poema, e dizia, eu sou a droga, como que eu tenho pena porque não o trouxe, pero era muito forte, pero ao mesmo tempo muito significativo. E a verdade é que eu o guardei em meu bolsillo. E continuei, e eu pensei, bem, para mim não, pero para meu marido. E meu marido então, ha ingressado em 96, e eu todavia me quedei na calle, muito mal, pior nesses 2 anos, e então ingressei em 98, já muito cansada. A verdade é que não tinha ganas de nada, com muito dolor, muito sofrimento, não me importava viver, nosso relacionamento não existia, era só a droga. E quem lo ha passado sabe que vivimos no inferno. Eu não posso deixar passar hoje de dizer que estou tão agradecida a Deus do que ha hecho em minha vida, por me dado a conhecer Betel, e quero agradecer a homens e mulheres que passaram em minha vida, que para mim foram, às vezes não nos damos conta, pero são ángeles que Deus põe em nosso caminho, sabes? E eu, por mais que eu viva, eu não me olvidarei nunca. E eu, quando ingressei, meu marido levava 2 anos em Betel e não havia casa de chicas em Portugal. E Nines e Oscar me receberam em sua casa.
para fazer um tempo para ir para a Almeria, para a Casa das Chicas. E sabes que não só me deram uma cama, não só me deram uma cama, não só me deram o carinho, me puseram dormindo e fazendo el mono na habitação de Ruben, que era chiquitito. E eu mesmo sem conhecer a Deus, eu pensava, como é possível? Pero não me conhecem de sítio nenhum. Como podem ter este grande amor tão grande, tão grande? E sabes que, mesmo não conhecendo a Deus, eu o agarrei. E essas pessoas, Ninas e Oscar, foram muito importantes em minha vida porque me levaram para a Almeria, me deram a conhecer o amor de Deus. Meu marido, que ha estado orando por mim 2 anos, eu na calho, e imagino o que ele não ha passado também. E sabes que depois fui para a Almeria e conheci gente, e há pouco estava falando com Ana, que ha sido minha líder, e eu guardo muito buenos recuerdos daquele entonces de chicas que conheci. Aliás, todo o meu percurso até hoje ha sido tanta gente, homens e mulheres, que quero agradecer porque Deus ha utilizado o Betel para me dar a vida. E isso, eu casei em Betel, tive menina, eu tenho um filho e com uma diferença de 20 anos, sabes? Ha sido um regalito mais bueno de Deus e eu tenho a sensação que não chegariam palavras para agradecer a tudo que Deus está fazendo em minha vida. Sabes que ali em Lisboa, pronto, quando estávamos com Ninas e Oscar, as coisas eram mais facilitadas para nós outros, né? A responsabilidade ha sido quando eles vieram para cá. E passamos tempos ali muito duros, muito complicados, era muita prueba, muitos desertos, muito sofrimento, enfermidade, a morte da Sônia, o câncer. Pero sabes que há um versículo que vos gostaria de deixar, que está em Romanos 8, 28. Tudo contribui para bem para quem ama a Deus. E sabes que eu me agarrei a este versículo, como a toda a palavra de Deus, pero este versículo, por vezes eu pensava, porque estamos passando isto, Deus? Se somos tão fiéis a Ti, se estamos dando nossas vidas o melhor, porque quando implica sofrimento é complicado. Pero sabes o que quero deixar aqui, é que quando se tem uma gratidão a Deus, quando é tão grande o amor que temos em nosso coração, parece que tudo o que fizemos parece pouquito para o que Deus ha hecho em nossas vidas, sabes? E eu quero dar as graças a esta grande obra Betel, que me ha dado a vida, ha restaurado minha família, e estamos muito contentos da oportunidade de haver comprado a finca em Lisboa, porque tivemos muitos anos pagando alquileres muito elevados e Deus ha contestado nossas orações e não chegariam palavras para vos dar graças do fundo do meu coração, porque por mais que viva, creio que faltaram palavras para descrever. Estou muito agradecida a Deus e vos quero muito, e tenho a sensação sempre que passemos o que passemos em cada sítio, podemos estar tão alejados, mas estamos tão unidos, sabes, e neste unidos del coração que dá uma força, que é uma força grandiosíssima que só Deus nos dá. Graças a Deus por todos vós outros e por um milagre tão grande que há hecho em nós outros e em vós outros. Muitas graças. Olá a todos. Me perdonem o espanhol, hablo muito mal. Minha mulher me está sempre falando, mira, tantos anos vivendo e convivendo com espanhóis e todavía não hablas bem. Mas há uma coisa que he adquirido, me diz ela, la siesta. La siesta, uma herança todavía, mas passando a bruma e representando lá na nação de Portugal, me gostaria de agradecer a toda a Betel, aos seus 30 anos, ao povo espanhol, por um dia irem aí a Portugal a abrir um centro onde engraçado, não? Onde
onde há conhecido a Deus. Ha sido o primeiro centro que ha ingressado, foi em Betel. Não conheço mais nada. Ha sido o primeiro tratamento que ha hecho, ha sido em Betel. E dou graças a Deus por a Célia hablado em ángeles, não? E há alguns aí presentes, não? Elias, Maria, Luís, Mical, que tiveram essa visão da parte de Jesus de abrir Betel, de Betel ir aí a Portugal, abrir um centro, pela vida de Eduardo. Me recordo, não? No dia que ingressei, estava aí, vivendo aí num agrupamento de gitanos, não? A minha vida era aí, enganchado, e todavía não estava assim, estava muito delgadinho, com a barba grande, tinha um pendentezito, e me recordo de chamar, não? Aí, e Eduardo foi a por mim, não? Foi a por mim aí à estação de autobus, porque todavía a fragoneta que tinham uma fragoneta e estava estropiada, não? E me recordo, não? Me recordo do caminho que fiz aí até lá a pequena casa que tínhamos, em Charneca, que já todavía lá deixamos. E me recordo, não? De todo o percurso que ha hecho. E me recordo que não levava nada comigo, não? Não levava nada comigo, e me recordo como me receberam. Naquela casa se falava espanhol. Eu só falava português e mal, não? E chegando aí, ouvindo gente espanhola, não? Mas aquilo que mais impactou foi lá a forma como me receberam, não? Me ducharam, me regalaram uns calcetines, uns galhumbos, uns pantalones. E eu digo assim, macho, bien, estou mais limpio, né? E ha sido isso que me ha hecho pensar e me ha quedado, não? Me levo 19 anos em Lisboa, não? Para o ano, em 2016, fazeremos 20 anos que estamos aí, não? E graças por a vida de Eduardo, não? Todavía na altura estava do Nevasco com a Lourdes, e graças por sua vida, não? E ele me diz uma frase que é a seguinte: Paulo, de todos os que haviam aí, o único que eu lá apostaria eras tu. E eu lhe digo, Eduardo, as coisas do homem não são as coisas de Deus. Aquilo que tu possas pensar não é aquilo que Deus tem preparado. E aí está, não? E queria também agradecer o pastor Oscar, que para mim foi o meu mentor, não? O meu pai espiritual, aquele que me instruiu realmente nas coisas de Deus, pela sua vida, pela vida de Nines. Passámos aí, depois de nós outros nos casarmos aí em Lisboa, há estado aí Elias e Maria na nossa boda, vivemos um ano aí em sua casa, não nos conhecendo de nada, nos abriram sua porta e tivemos aí, vivendo um ano com eles, e os amo. Que Deus vos bendiga a todos. Bien, muchas gracias. Algo de lo que puedo decir de ellos y del centro de Portugal, es uno de los lugares donde Dios se ha estado moviendo últimamente en sanidades. Si estáis recibiendo las peticiones de oración de COVID, hemos enviado ya bastantes peticiones de oración por personas que se han enfermado y han sido operadas en el centro de Portugal, y ellos han dado luego sus agradecimientos porque Dios ha hecho cosas maravillosas, milagrosas, y ha respondido muy grandemente. Estamos muy agradecidos de que Dios esté obrando en los diferentes lugares y en Portugal de esa manera muy, ¿cómo puedo decirlo? O sea, muy especialmente en las sanidades, y creemos que eso se va a seguir difundiendo por toda la obra de Betel. Ahora pues tenemos a otro mexicano
Carlos, que nos va a hablar acerca de la obra que Dios está haciendo con él y con Leti en el país de Marruecos. Y un poco de tal vez de cómo llegó por aquí también. Qué peligro, dos mexicanos juntos. Bueno, para los que no me conozcáis, soy Carlos Rodríguez. Un saludo desde Chile de Leti, mi esposa, que creo que nos estará mirando por allí. Y decirles que les manda muchos saludos. Echa mucho de menos no poder estar aquí conmigo y no poder viajar juntos por causas que ya muchos conocen. Estaba recordando ahora que estaba hablando Raúl y en todos los testimonios que se han estado dando, y recordé el día que llegué yo a Betel, en 2 años, en 2 meses ya hago 22 años, y recuerdo que la primera persona que me recibió, y estaban llegando a la reunión del domingo en Vicálvaro, era Jenny y Luis y Raúl Castro, y lo vi y Armando García me presentó con él y me dijo, Raúl, recuerdo muy bien que me dijo, ¿sabes a dónde vienes? Le digo, sí, creo que sé. Y venía lleno de ilusiones, con muchas ganas de trabajar, había estado formando parte del liderazgo en mi iglesia, en la Amistad de Jalapa, y yo decía que pues venía a dar, mi función era venir a dar el amor de Dios, el amor que yo había conocido años antes, ese amor que hizo que mi vida se transformara, que mi vida cambiara, que mi vida fuera diferente a lo que yo había estado viviendo durante varios años de mi vida en Jalapa. Y llegando, me acuerdo que Armando García nos sentamos, empezó la reunión, y yo volteaba a cada rato y me decía, Armando, ¿qué pasa? Digo, oye, ¿y a qué horas llegan los drogadictos? Y me dice, pues si son todos ellos, ¿están? Le digo, ¿dónde? Pues ellos, todos. No los veo. Que son todos. Ya cállate, me dijo Armando. Y empecé a llorar porque lo que yo pude ver en ese momento fueron ángeles. Los que han comentado algunas veces que vieron ángeles en Elías, vieron ángeles en los misioneros, en los pastores, pero yo vi ángeles en los betelitos. ¿Sabes por qué? Porque ustedes, y quiero agradecerles también como hizo Raúl, le estoy tan agradecido a Dios por haberme traído a un campo de entrenamiento que fui entrenado por héroes y por guerreros que me enseñaron a guerrear. Que me enseñaron a ver. Y a la segunda persona que vi fue una sonrisa que nunca se va a borrar de mi memoria. Y fue la sonrisa de María y me dijo, bienvenido. Se volteó porque estábamos atrás de ellos. Una vez que bajó de la alabanza, y yo dije, Señor, te doy gracias porque no sé a dónde vengo, pero lo que sí sé es que el amor de Dios está aquí. Y al siguiente día que me llevaron a Mejorada, en la montaña decía un letrero, el amor de Dios. Y ahí me confirmó, en ese año que estuve trabajando aquí, que el amor de Dios era tan verdadero para transformar vidas y el poder que Dios había en ese amor para ver vidas restauradas. Una noche salí con Carlitos, que para mí Carlos, como decía Ausi, salí con él una noche del rastro que teníamos allá en Carabanchel a recoger muebles de la calle en las noches, los jueves, recuerdo. Y yo decía, tantos muebles que tiran a la basura que se pueden restaurar, son muebles que todavía están bien. Y Dios me dijo, eso es lo que está haciendo Betel, restaurando vidas que estaban desechadas por la sociedad. Y ese es el lugar donde yo te traje, el lugar donde tú vas a aprender lo que no has aprendido. Y para mí fue un campo de entrenamiento y lo sigue siendo en fortaleza y en humildad. Yo venía un poquitín subidín.
Y cuando llegué a mi iglesia no me conocían. Todo lo pedía por favor. Entonces decía, ¿puedo hacerlo? Cuando iba y lo hacía. Y para mí Betel significa tanto en mi formación como misionero y en mi formación como ser humano. ¿Sabes? Porque he visto la vida de muchos de vosotros y siempre me tocó el corazón ver que nunca yo escuché una queja a aquellos que tenían cero defensas y que después de un día de trabajo íbamos en las furgonetas cantando hasta mejorada. Y eso siempre quedó en mi corazón y dije, Señor, no tengo derecho a quejarme de nada, porque tú lo has dado todo para que ellos estén como están. Yo lo tenía todo y me quejaba, no me puedo quejar más. Y gracias a Dios por vuestras vidas, Betelitos, gracias a Dios, Elías, gracias a Dios porque me trajo y me unió a hombres de fe que he aprendido a vivir por fe. Y ahora estamos, mi esposa y yo, Leti, en Marruecos. La situación no es fácil, la cosa va muy lenta, pero estamos muy contentos porque tenemos una Betelita. Y más contentos porque tenemos una tienda que está haciendo un encuentro, es un lugar de encuentros divinos, como le digo yo a Leti, porque llega gente que no te imaginas con todo lo que llega en su corazón y que tienes la libertad para decirle, ¿sabes quién me sanó a mí? ¿Sabes quién me libertó? ¿Sabes quién me ama? Y es mi Padre, Jesús. Y tengo toda la libertad para hablarlo. Y no me voy a, lo he dicho antes, me tenía un poco de temor a hablar, pero no tengo por qué tener temor. Si el mismo que me salvó a mí puede salvar a ellos también. Y pues estamos en ese lugar. Gracias por su amor, muchas felicidades por esos 30 años y que vengan muchos más y que Dios nos dé fuerzas y vida para seguir viendo que se abran puertas por otros países, en otros países musulmanes también. África, hay que llenarla. Estamos al sur y estamos al norte. Tenemos que ir a otros países por ahí, ¿vale? Que Dios les bendiga, les amo mucho y gracias por todo. Yo creo que Carlos y Lete nos enseñan algo también y tener un espíritu de perseverancia, porque estar en un lugar tan difícil y por tanto tiempo y tantos años y no ver fruto realmente con estos ojos, cuantos de nosotros ya nos hubiésemos ido, ¿verdad? Pero ellos Dios les ha infundido ese espíritu en ellos y nosotros no sabemos lo que Dios ya ha estado haciendo a través de la presencia de ellos en ese lugar, porque ellos están orando todos los días, todos los días. Entonces, el fruto lo vamos a ver después. Entonces, eso nos enseña a seguir adelante. Y pues, oyéndole hablar, estaba yo recibiendo en mi corazón, el Espíritu Santo se encarga de tratar con nosotros como Él sabe hacerlo. Los chicos, la mayoría de todos están diciendo, ellos vienen y el amor que reciben es lo que les ha levantado y les ha animado a seguir adelante. Con nosotros ha sido de otra manera. A nosotros no nos han recibido con tanto amor. Las primeras palabras que yo escuché, ¿eres misionero? Digo, bueno, quiero hacer algo. Ya no sabía ni qué decir. Bueno, pues lo vas a demostrar con las manos, me dijeron. Pero eso es Dios hablando, o sea que Dios ha usado a los chicos y los está usando a todos nosotros de una manera impresionante. Estoy muy bendecido. Y bueno, ahora vamos con la palabra Keith. ¿Estás por aquí? Aquí, ok. Vamos a seguir escuchando de lo que Dios nos quiere seguir hablando. Él ha comenzado y va a seguir, y yo pienso que tenemos que abrir nuestro corazón muy grandemente para cada uno de nosotros recibir la palabra específica, como lo que dijo Kent esta mañana, esa palabra que Dios va a hablar a tu corazón, que va a ser la revelación para que tú puedas continuar en el futuro que
que Dios tiene planeado para ti. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra ahora mismo. Gracias por la palabra que has puesto en el corazón de Keith, en su boca. Señor, ponemos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti y queremos que nos hables. Háblanos, que queremos obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Muy bien, pues como siempre es un gozo estar aquí en la familia de Betel, aquí en Madrid. Parece que voy a repetir las palabras de muchas personas porque voy a decir y lo que voy a decir no es porque otros lo han dicho, es algo que sale de mi corazón y de hecho lo digo en la India. Muchas veces antes de predicar es un privilegio tan grande ser una parte de esta familia increíble y muy agradecido porque yo qué sé, es el Señor. Aleluya. Me chocó un poquito esta mañana cuando Tomás dijo que Elías tenía 79 años, porque si eso es la verdad, yo tengo 78, pero ya se aclaró y estoy contento. Saludos, obviamente Iván está aquí, saludos de Lolita, Encarni, todo el equipo de la India, de Nepal, y ayer recibí un mensaje de parte de Gambat, nuestro director pastor en Mongolia, mandando saludos también. Entonces, estamos muy contentos. Pues el domingo pasado me tocó en mi lectura diaria el primer capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y el Señor, a través de aquella capítulo, me dio una palabra que compartí el domingo. Iván y Encarni no estuvieron ahí, estuvieron viajando con Jimmy y Tania de Inglaterra, y ellos, claro, no sabían de que yo había predicado. Y luego el domingo, el lunes por la mañana fue el día de oración para la India, el día 15, y yo no fui, y Iván asistió y compartió del mismo capítulo. Y tocó mucho a los chicos sabiendo que independientemente el Señor nos había guiado con este mismo capítulo. Y no sabía lo que iba a compartir aquí, entonces sentí que el Señor tiene, tal vez no es un mensaje, pero unos pensamientos de este capítulo que tengo en mi corazón. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice. Ya nos ha hablado tanto en este fin de semana y es un privilegio estar escuchando las palabras. Pues vamos a leer los primeros 11 versículos de este primer capítulo de 2 de Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la parte que sigue tiene un título en mi Biblia que dice Las aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en él, sufría las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, aquí, como vemos, obviamente está hablando de los sufrimientos de Pablo y su equipo y de otros también. Y empezando en el versículo 8 dice, hermanos, no queremos que ignoréis. Él quería que entendieran lo que habían sufrido. Y si leemos en este capítulo y luego en otros capítulos a través de esta carta y también en el libro de Hechos, vemos que Pablo, el gran apóstol, había sufrido increíblemente, azotado, con varas, encarcelado, como escuchamos esta mañana, padeció naufragios, apedreado y dado por muerto. Y también dice más tarde en esta carta que llevaba sufriendo por la carga que llevaba en sí por todas las iglesias, por la obra, las preocupaciones de obra. Estaba bajo esta gran presión. Y dice aquí como si le hubieran, si tuviera sobre él sentencia a muerte. Se puede decir, yo leyendo acerca de Pablo, que no tenía una vida aburrida. Yo me acuerdo, ya hemos escuchado un poquito de Eduardo y Portugal y furgonetas. Y pues poco antes de ir a la India, yo hice un viaje a Portugal junto con Alberto y Eduardo, el mismo Eduardo de Lourdes. Y tuvimos unos problemas con el coche, ¿te acuerdas? Y faltando todavía 50 kilómetros más o menos para llegar a Lisboa, se calentó el coche y se quemó el motor. Y nos quedamos allí. Y me acuerdo de tus palabras, no se aburre en Betel. Y a veces los chicos en la India dicen la misma cosa. Los chicos en la India, algunos, el inglés no es su primer idioma y tienen una manera interesante de decir las cosas a veces. Y un chico me acuerdo decía, there's no boring in Ashabuam. Quiere decir en español más o menos, no hay aburriendo en Betel. Les gusta, los indios les gusta usar lo que se llama la gramática, el gerundio
¿se dice así? Gerundio. Que quiere decir las palabras que terminan en ando y ¿cómo? Yendo. Y yo me acuerdo cuando los primeros 2 años no hicimos nada de calendarios porque alguien había dicho que no iba a funcionar en la India, nos iban a tratar como mendigos y todo eso. Y entonces, pero por fin empezamos y realmente económicamente los calendarios nos han salvado. Y es algo, yo creo que Dios nos ha dado y al principio funciona igual allí en la India como aquí en España, en todas las partes. Y estuve hablando con un chico sobre los calendarios y lo que la gente estaba dando y esto. Y él dio una contestación que expresa exactamente este concepto del gerundio. Y dice, cuando me están preguntando cuánto deben de estar dando, yo les estoy contestando que me está gustando mucho las 4 cifras. Y 4 cifras en la India tiene que ser por lo menos 1,000 rupees, que vale más o menos 15 euros. Y ocurre en la India, incluso yo creo que el donativo que hemos tenido más grande por un calendario ha sido 30,000 rupees, que vale más o menos 400 euros. Entonces, gracias por el gerundio. En la India funciona. Pablo, no sé lo que tiene que ver esto con el mensaje, pero Pablo, un hombre con tanto sufrimiento, tribulaciones increíbles, pero a la vez un hombre con un poder del Señor increíble. Fue él que dijo que el evangelio no es el evangelio de palabras, sino de poder. Y él mostraba este poder. Hechos 19, donde encontramos que la gente llevaba de su cuerpo, pañales, pañuelos, panales, lo siento. Tal vez también. Y delanteros, no tengo gerundio. ¿No? Delanteros y delantales. Bien, vale. No hablo de esas cosas mucho. Y a la gente se sanaba y demonios fueron echados. Y es increíble, ¿no? Que él tenía el poder de Dios fluyendo de él. Cuando Jesús sanó, o la mujer con el flujo de sangre, les tocó a Jesús. Jesús en el principio no le vio, pero sabía que poder había salido de él. Y yo creo que fue el caso con Pablo también. También tenía unción increíble sobre su vida. Me gusta la palabra que tenemos en hindi, que quiere decir unción, es Abhishek. No sé por qué me gusta, pero me gusta. Abhishek suena bien, Abhishek. Y también es un nombre masculino, y yo creo que si tuviera un hijo, cosa muy improbable, si no imposible, le llamaría Abhishek. Y Dios quiere que tengamos más Abhishek, más unción. Quiero orar, quiero que oremos. Os voy a enseñar a orar pidiendo más Abhishek, más unción en hindi. Me podéis seguir. Prabhu Yishu Masih,
Prabhu Yeshu Masih मैं मस अभिषेक चाहता हूँ मैं मस अभिषेक चाहता हूँ Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en la India. Y Pablo sigue hablando del propósito de estas tribulaciones y dice en versículo 9, todavía estamos en 2 de Corintios capítulo 1, pero debimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? Empieza a enseñarnos el propósito de Dios en estas tribulaciones. Ya ha explicado antes, en este mismo capítulo, algunas de esas tribulaciones. Dice en el versículo 4, el cual, es decir, las tribulaciones y la consolación de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y lo que está diciendo, a través de lo que nosotros estamos sufriendo, podemos experimentar, y lo estamos haciendo, la consolación de Dios, para que a la vez seamos capaces de consolar a los demás en sus sufrimientos y sus tribulaciones. Dios es el Dios de consuelo. El Espíritu Santo se llama el Consolador. Y Él les había consolado a Pablo y a sus compañeros de tal manera que a la vez fueran capaces de consolar a los demás. Y a los demás a la vez, a través de experimentar su consolación, la consolación de Dios, consolar y animar a otros. Es como el testimonio, ¿no? Dios trabaja en nuestras vidas, damos testimonio, otros reciben la bendición del Señor y llegan a conocer al Señor, y a través de su testimonio el reino de Dios va creciendo. No hay nada más consolador que la presencia de Dios. Sabes, a veces, si eres como yo, a veces no puedes dormir por cosas o estás, tu mente va dando vueltas, ¿no? Por cosas que están ocurriendo. Pero con un solo minuto en la presencia de Dios, todo cambia. La luz entra en las tinieblas. Hay un versículo que últimamente me estoy fijando en este versículo y me encanta. En Hechos 21, creo. 22, 23. Este versículo se ve cuando Pablo fue arrestado, capturado por los romanos, más bien para salvar su vida, porque los judíos querían matarle. Y este fue poco antes de ir en su viaje a Roma y experimentar más tribulaciones con los naufragios y todo eso. Pero si buscamos en 23, Hechos 23 y versículo 9, y hubo una gran contienda entre los saduceos y los fariseos, y de hecho Pablo mismo había instigado esta contienda para que él pudiera escapar. Y en versículo 9 dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre.
que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistimos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, los romanos, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y el versículo 11 es precioso. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y la parte que me gusta aquí, Pablo tenía a Cristo viviendo por dentro. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Tenía el Espíritu Santo, pero más que esto, tenía todo esto, pero en este versículo dice que el mismo Señor se presentó a su lado para consolarle. Increíble, increíble. Cuando estás pasando por tiempos difíciles y otra persona viene para animarte, siempre es bueno. Pero es mejor cuando tú sabes que la otra persona ha pasado por las mismas tribulaciones o algo parecido a ti, porque sabes que están compartiendo con entendimiento. Ellos han experimentado el Señor en las mismas situaciones. Y realmente esta es la vida de Betel. Todos los monitores, o casi todos los monitores, todos los líderes, los directores, los pastores, han sido drogadictos, han tenido problemas con adicción. Y saben exactamente lo que están pasando los chicos nuevos. Y toda persona que hemos pasado por una cosa, un sufrimiento, una dificultad, y a la vez hemos experimentado este consuelo del Señor, somos capaces de consolar, animar a los demás. Y claro, nadie ha sufrido más que el Señor. Yo sé que todos, me imagino que todos saben muy bien Efesios 4 y 16, pero vamos a leerlo otra vez, solo para recordar estas palabras tan animadoras del Señor, donde dice, bueno, empezando en el versículo 1, será mejor si buscamos en Hebreos. Aleluya. El Señor no se cansa. Por Hebreos 4 y 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque, hablando de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este Señor nuestro ha sufrido todo lo que jamás vamos a sufrir y ha sido tentado en todo lo que jamás vamos a ser tentados. Entonces, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno seguro. Muchos de vosotros sabéis que hace 11 años ya, en el 2004, en la India, todavía cuando estuvimos en solo una ciudad en la India, fuimos atacados por un grupo de hindúes
radicales. Y yo he compartido este testimonio unas veces, pero tengo un propósito aquí. Y entraron unos 30 hombres llevando 2 policías para acusarnos de cosas que no habíamos hecho. Y hubo una investigación. Bueno, en un principio golpearon a unos chicos, le dieron a Yogesh en la cara rompiendo sus gafas. Y luego, muy difícil, y nos escondimos encerrándonos en la casa. Luego apedrearon la casa rompiendo los cristales y rompiendo los cristales de los coches y muchas otras cosas. Hubo una gran investigación que duró 4 meses más o menos y unos tiempos muy difíciles. Y para mí lo más difícil era una cosa que no habíamos experimentado antes. Lo más difícil era saber qué hacer. Y unas personas hacen esto, otro. Y yo solamente quería escuchar al Señor, lo que el Señor me está diciendo. Y un día, después de un mes más o menos, alguien llamó a la puerta y nos visitó un sábado por la mañana uno de los apóstoles más grandes de la India. Se llama Dr. Paul Pilar, ha abierto iglesias por todo el país, uno de los hombres que más respeto en la India. Y él entró con mucha humildad, dijo que se había enterado de lo que había pasado, tenía una escuela bíblica, dijo que los estudiantes estaban orando por nosotros, y de hecho yo me sentí muy honrado de tenerle en casa, y él pidió perdón por no haber venido antes, y esta fue respuesta de Dios. Se sentó y fue como tener a Dios mismo ahí en la casa. Y él dijo una cosa, dice, no te preocupes, esto pasará. Y luego dijo, cuando yo fui más joven, yo y uno de mis compañeros, y 2 de mis compañeros, fuimos atacados por esta misma gente. Y yo pasé unas semanas en el hospital, pero no te preocupes, pasará, no tienes que hacer nada, pasará, pero no te retires, no vuelvas atrás. Pero, y fue ministerio de Dios para mí, y era más o menos, confirmó lo que sentí en mi corazón. Un hombre que había sufrido y había experimentado la consolación de Dios. Fue increíble. Y luego Pablo habla de otro propósito de esta tribulación. Si lo encuentro otra vez en 2 de Corintios. Lías, tal vez tengo 78 años, no sé. ¿Para qué? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Y luego, la segunda razón o propósito. Para que no confiemos en nosotros mismos. Aún Pablo, el gran apóstol, tuvo que aprender a confiar completamente en el Señor. No por fuerza, no por ejército, no por poder, sino por su Espíritu. Dijo, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y estaba pensando en esto, ¿por qué usa este ejemplo que Dios resucita a los muertos? Y bueno, dice que ellos estaban bajo la sentencia de la muerte. Fue una experiencia que ellos habían
tenido. Incluso en el libro de Hechos, capítulo 19, creo que lo dice, que él fue apedreado y lo llevaron fuera de la ciudad, dejando, dado por muerto. Y dice que los discípulos le rodearon y se levantó y volvió a la ciudad. Pero él parece que había muerto y Dios le levantó, le resucitó. Y también la muerte es, digamos, representa la situación más difícil, más desesperada. Y Dios aún nos puede levantar de las situaciones más desesperantes. Cuando piense que hemos perdido todo, que ya no hay esperanza, que no hay solución, Dios, nuestro Jesucristo, es el Dios que nos levanta de la muerte. Yo estaba pensando en lo que nos da o nos no estoy pensando mal, ¿no? Los capacita, gracias, a confiar en Él. En un principio son las grandes y preciosas promesas del Señor. Y son muy grandes. Y son muy preciosas. Y la segunda cosa es la experiencia de haber visto el Señor, la fidelidad del Señor en cumplir estas promesas en el pasado. Es decir, haber visto al Señor hacerlo antes. Y viendo la historia del pueblo de Israel, esto es lo que siempre pensaban cuando estaban pasando por situaciones difíciles. Pensaron, se acordaron lo que el Señor había hecho en el pasado, especialmente cuando Él les había librado de su esclavitud en Egipto bajo la mano de Moisés. Y cuando el Señor abrió el mar rojo delante de ellos. Y todos sabemos esta historia de cómo el Señor abrió el mar delante de ellos. Pero quiero que pensemos un poquito en esto una vez más. Éxodo capítulo 14. Versículo 10 a 13. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Y por lo que los hijos de Dios temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le hablamos en Egipto, diciendo, dejamos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y piensa un poquito en esta situación. Ahí están y alzaron los ojos. A veces es bueno alzar los ojos. Yo creo que a veces es mejor cerrarlos. Y delante el mar. Y atrás el ejército. A toda prisa hacia ellos. ¿Cuánto había? 800,000 o algo así. Con sus familias, con sus animales, con todos ahí, parados allí. Imagínate. Y clamaron a Moisés. ¿Lo entiendes, no? Hablar de estar bajo
la sentencia de muerte, la muerte, rodeados por la muerte. Imposible. Pero un Dios capaz de levantar de la muerte. Versículo 21, todavía estamos en Éxodo 14. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Y hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar seco. Es increíble, ¿no? Es increíble. Imposible, completamente imposible. Pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y lo que quiero que nos recordemos de lo que estoy compartiendo hoy, solamente es una frase. Y esta frase lo encontramos en este mismo versículo que estamos compartiendo. Vamos a leer 9 otra vez, 2 de Corintios 1 y 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 10. Escuchar estas palabras. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Y para simplificarlo, esto es lo que yo digo. Lo ha hecho y lo hará. ¿Me entendés? Lo ha hecho y lo hará. Estamos celebrando 30 años de cosas buenas, pero también de sufrimientos y de muchas liberaciones a través de estos años. Y el mismo Señor que lo ha hecho vez tras vez, no solamente en Betel como pueblo, como ministerio, pero en muchas vidas, enfrentados por lo imposible. Iván me está escuchando porque tenemos un poquito de lo imposible en la India de momento. Pero lo hará. Lo hará. Lo hará. Llevando solamente 6 meses en la India tuvimos un problema. Yo estuve viviendo todavía con los chicos en la primera casa. Todavía Lolita no estaba ahí. Solo existía como sueño aquel entonces. Creo que Lolita, te quiero, te echo de menos. Creo que está viendo el programa. Y no creo que hubiera, con el Señor sí, pero hubiera sido mucho más difícil aguantar estos 16 años sin ella. En 2 semanas vamos a celebrar con Elías, con David, con otras personas y con Pablo Johansson, el 16º. El aniversario número 16. Gracias, Señor. Después de 6 meses, yo estuve todavía viviendo en la casa y a las 10 de la noche llegaron 15 vecinos más o menos a la puerta, llamando a la puerta, muy enfadados así. Queremos entrar en la casa y hablar con ustedes sobre vosotros, sobre
no estoy en México, sobre unas cosas. Y obviamente no estaban muy contentos, estaban diciendo, estáis haciendo cosas malas y eso. Y yo dije, mira, es muy tarde, y muchos están dormidos ya, podemos hablar mañana por la mañana. Y yo dije, bueno, ok. Y se acordaron reunirnos en la asociación de vecinos, tenía una casa ahí en su oficina, en su casa, a las 5 de la tarde siguiente. Y yo volví a la casa y sabía que corrimos el riesgo de ver la casa cerrada y la obra de Betel terminada en la India. No dormí casi nada aquella noche. Y por la mañana estuve buscando con el Señor y el Señor me habló y me mostró que ya llevamos 6 meses en la India. 6 meses son 180 días. Y gracias, Señor, que hemos compartido la palabra de Dios con estos chicos, por tu gracia, 180 días. Y lo voy a hacer esta mañana, serán 181 días. Y lo hice, y por la tarde fuimos a esta reunión, y solo se presentaron 2 hombres mayores. Y nos hicieron unas preguntas. No estamos llevando una casa de prostitución. No estamos comiendo carne de vaca. No estamos obligando a las personas, encarcelando a las personas en la casa y cosas así. Y pasó. La cosa pasó. Conté 180 días. 181. He contado cuántos días son ahora. 5,835. Aleluya. Lo he hecho y lo hará. Lo he hecho y lo hará. Sí, y luego, bueno, mejor. Casi la lías, tío. He salido ahí asistiendo, dice, para que ves, corre. Antes de que la líe el mexicano. Bueno, a ver, nos vamos a comer. La gente que está en los hoteles y los pastores, vamos a comer aquí, ¿vale? Y